los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado el Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Cómo se angustió David? Muchísimo. Porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo, querían matarlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Gracias, Mirta. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, Dios le respondió y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, volvió él en el espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una excursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz.
Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno, su mujer y sus hijos, que las tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso. Hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién os escuchará este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sibmot, en Estamor, en Racal, en la ciudad de Jeramel, en las ciudades de Seneo, en Orna, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Hasta aquí la palabra. Realmente el capítulo 30 de Samuel es apasionante, es maravilloso. Desde aquel momento en que lo estudié nunca más pude olvidarlo y siempre estuvo ahí en mi memoria. ¿Sabe? David junto a sus hombres habían salido en una excursión armada a buscar alimentos para su familia. Ellos, recuerden, por causa de la opresión y de la persecución de David, del rey Saúl, estaban escondidos en una cueva en el medio del desierto. Es que el rey había procurado matarle porque tenía celos de él, porque sabía que Dios lo había ungido para ser su sucesor. Allí, escondido en el desierto, para resguardar su vida y la vida de sus valientes, los valientes de David, en aquella cueva, tenían que salir periódicamente a buscar recursos para sustentar a sus familias, para buscar los recursos necesarios para que él y su familia pudieran todos los días tener que compartir en la mesa. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay alimento, y esto es cuestión de vida o de muerte. Traer agua y comida para sus familias no era un juego, era una necesidad. Ser proveedores de nuestra familia siempre es una gran bendición. De hecho, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice así: porque si alguno no provee para los suyos, si alguno no trae alimento y sustento para su familia, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo, dice la palabra. Si un hombre no provee para su casa, si un hombre no se esfuerza y es valiente para traer sustento a su hogar, ese hombre, dice la Biblia, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Sin embargo, proveer para el sustento diario no es la única tarea de un hombre de Dios. Debes cuidar lo que queda en tu casa mientras sales a buscar el sustento diario. Los espacios vacíos serán ocupados por Satanás. No debemos descuidar nuestra familia por la búsqueda del sustento diario. Debemos ser equilibrados. Mientras que David y sus hombres fueron a buscar el pan, los amalecitas, ante la ausencia de los hombres, coparon la aldea. Y luego de robarles todo, tomaron cautivos a sus mujeres, a sus hijos. Robaron todo lo que podían llevarse, y cuando no tenían más para llevarse, el resto lo prendieron fuego. David y sus hombres estaban a 3 días de camino. Y me imagino en su retorno comenzaron a ver allí en el horizonte, precisamente de donde estaba su tienda, donde estaba la aldea, donde estaba su familia, una columna de fuego, de humo que invadía aquel sector. Me imagino que el regreso a casa habrá sido el más caótico y crítico de sus vidas. Habrá sido el día más triste y angustiante, la incertidumbre de saber qué estaba pasando. No había teléfono, WhatsApp, ni
celular, ni mail, nada. Ellos se volvían sabiendo de que algo grave había acontecido. Y lo peor de todo es que cuando llegaron, corroboraron la situación. Ellos vuelven victoriosamente a casa con abundantes bendiciones. Tienen agua, tienen comida, tienen sustento. Pero todo eso, ¿de qué sirve si ahora no tienen más sus familias? ¿De qué sirve tener una casa bonita, un buen auto? ¿De qué sirve tener la alacena llena si ahora tus hijos ya no están en casa? Aquello que los motivó a salir 3 días fuera del campamento para traer sustento, ahora ya no está más. Ahora no existe. Como hombres y mujeres de Dios debemos entender que el dinero, que las posesiones jamás podrán reemplazar lo más valioso que Dios nos ha dado, nuestras familias. Son tiempos duros, críticos, donde el mundo nos ha hecho creer de que valemos por lo que tenemos. Y muchos, en una persecución, carrera desenfrenada, están buscando obtener cada vez más posesiones, pensando que detrás de ellas se encuentra la felicidad. Y a cambio de esto, olvidándose de lo más precioso que Dios les ha dado, su propia familia. Usted diría, ¿está mal que vaya a buscar el sustento, pastor? ¿Está mal que trabaje? ¿Acaso debo quedarme todo el día en mi casa cuidando a mis hijos y mi esposa para que no les pase nada? Claro que no. La Biblia nos acaba de decir que el que no trabaje y provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado su fe por medio de su pereza y vagancia. Pero ¿sabe qué? Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Fijémonos que en el mismo pasaje bíblico nos dice que eran 600 hombres armados los que estaban con David, que fueron a explorar la tierra para traer sustento. Cuando vuelven se encuentran con el caos, la ciudad destruida, los hijos secuestrados y sus mujeres también, todos les acababan de robar. Y Dios le habla a David, no me quiero adelantar a ese suceso, pero le dice, ve a perseguir a aquellos. Pero dice que en un momento de esa persecución, hacían 6 días que estaban arriba de los camellos, caminando en el desierto, hubo 200 hombres que se quedaron a la orilla de un río, porque no tenían ni siquiera fuerzas para cruzarlo. Y solo 400 hombres persiguieron al ejército enemigo y recuperaron lo que tenían que tener. Esto quiere decir que si anteriormente y sabiamente David hubiera dejado esos 200 hombres en el campamento para cuidar sus casas, o hubiera dejado 400 hombres en el campamento y 200 hubieran ido a buscar el sustento, ahora tendrían absolutamente todo lo que les pertenecía, más lo que habían logrado obtener en la conquista. Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Lo que está mal es considerar que como hombres nuestra única función dentro de nuestra familia es ser proveedor. Debes tener algo bien presente. El diablo, como ladrón que es, quiere robarte la vida, quiere robarte tu familia, quiere robarte tus hijos, quiere robarte la vida y quiere proponerte metas que nunca vas a alcanzar para que persigas algo que nunca traerá felicidad verdadera a tu corazón. Y si solo te ocupas de ser un proveedor para cuidar, y descuidas de cuidar lo que Dios te ha dado, descuidas los otros aspectos de tu paternidad o de tu maternidad, te va a suceder lo que le sucedió a David y sus hombres. El diablo te va a robar lo más preciado, tu familia. Estaba bien que David marchara con sus hombres a buscar sustento, pero no debía hacerlo con los 600 hombres al mismo tiempo. Si tan solo hubiera dejado la mitad del campamento, en el campamento las cosas hubieran sido distintas. Claro que hay que buscar el sustento, pero también sin descuidar tu familia. Se puede hacer una cosa sin descuidar la otra. En tu casa
Sos único e irreemplazable. No puede haber otro padre para tus hijos. Intentarán reemplazarte, pero nadie podrá ocupar ese lugar. No puede haber otra madre para tus hijos. Hay centenares de testimonios de hijos de famosos, de ricos, de poderosos, que fueron criados por sus mucamas, por la ama de llave, por la niñera. Y a sus padres los veían solamente cuando venían de gira. Pronto se encontraron en la juventud con hijos seriamente presos de las drogas, de las adicciones, y muchos de ellos muriendo en etapas tempranas, como lo marca la historia. Cuando Eva cayó en pecado por haber escuchado la voz de la serpiente, cuando Eva cedió a la tentación de probar del fruto prohibido, Dios vino y se presentó ante ellos y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Por qué has comido del fruto? Y Adán le dijo: la mujer que me diste me hizo caer en tentación. Ella escuchó la voz del diablo, escuchó la voz de la serpiente y fue tentada, cayó en pecado y me hizo pecar a mí. Y la pregunta que entonces Dios le hace a Adán es: ¿y dónde estabas tú cuando esto pasó, Adán? ¿Dónde estabas vos cuando tus hijos estaban en la esquina drogándose por primera vez? ¿Dónde estabas vos cuando tu mujer estaba allí siendo seducida por ese compañero, por ese amigo, por esa persona, esa misma mujer con la cual hace meses no dialogás porque estás enojado? ¿Dónde estabas cuando el diablo vino y atacó tu familia, varón de Dios? ¿Dónde estabas, mujer de Dios, cuando el diablo puso precio a tu hogar? Cuando los hombres armados llegaron a la aldea, dice la Biblia que lloraron amargamente hasta quedarse sin fuerzas para llorar. Es que el dolor de la pérdida de todas las cosas materiales, de su familia, de sus esposas, de sus hijos, se les sumaba la culpa de la irresponsabilidad de no haber cuidado lo que les pertenecía. ¿Cuántos hoy padecen y sufren y dicen: no solo Dios me ha robado todo lo que tenía, sino que lo ha hecho por mi propia responsabilidad? Al dolor se le suma la culpa, y es tan grande la angustia y la tristeza en el corazón que lloraron hasta que no pudieron más, lloraron hasta que no le quedaban fuerzas, lloraron hasta que no caían más lágrimas de sus ojos, sus mejillas estaban enrojecidas, paspadas de las lágrimas que brotaban por sus ojos. ¿Te pasó alguna vez de llorar amargamente hasta que no tenías más lágrimas? ¿Hasta que no tenías más fuerzas? ¿Te pasó alguna vez? La Biblia está llena de ejemplos de hombres que lloraron. David, por causa de su pecado, tuvo la desgracia de que uno de sus hijos nació gravemente enfermo. Y mientras que su hijo estaba con vida y peleando entre la vida y la muerte, David, dice la Biblia, que ayunó, se puso cilicio, se tiró a tierra y durante semanas rogaba, lloraba, gemía al Padre y decía: dámelo, Señor, no te lo lleves. Yo sé que he pecado, sé que es mi responsabilidad, es mi culpa, no te lleves a mi hijo. Y lloró con amargura durante semanas. Jesús lloró cuando vio a las hermanas de Lázaro sufrir amargamente por la muerte de su hermano, porque allí él lloró por el desastre, por el dolor que el pecado había introducido en la humanidad, por las consecuencias del mismo, que eran la muerte. Pedro, la Biblia nos cuenta que lloró amargamente después de haber negado en 3 oportunidades a Jesús. Lloró sencillamente por haber pecado, por haber fallado sus convicciones, por haber prometido nunca negar al Señor y haberlo negado 3 veces. Lloró amargamente porque
lo que dijo que nunca había de hacer, lo hizo. La Biblia también nos cuenta en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 2 que hombres piadosos oraron y lloraron amargamente ante la muerte de Esteban, que acababa de ser apedreado por causa de su fe. ¿Quién no ha llorado alguna vez por alguna de estas cosas? ¿Quién no ha derramado lágrimas alguna vez hasta el cansancio y hasta sentir que no tiene más fuerza? Estoy seguro que por alguna de estas razones ha llorado. De hecho, debo confesar que yo he llorado por todas ellas. He llorado con tristeza y amargura hasta que no tenía más fuerzas ante la enfermedad de mis hijos y ante diagnósticos realmente difíciles. Recuerdo estar predicando en este púlpito y ver cómo algunos hermanos salían corriendo a la clínica con Joel, que tenía meses, un año de vida. Se brotaba de pies a cabeza, levantaba una fiebre terrible y no sabíamos qué sucedía. Y lo llevaron al médico y terminé de predicar. Estábamos cantando antes de predicar y cantábamos esa canción: las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Y mi hijo estaba yendo al médico, y cuando llegué a la clínica nos dijeron: es un cuadro bacteriano que está comprometiendo la vida de su hijo, lo tenemos que derivar con urgencia, nosotros no tenemos forma de tratarlo. Y lo derivaron a un sanatorio en Capital Federal. Cuando llegué ahí, entré al sanatorio con los médicos, y los médicos tratando y pinchándolo a mi hijo por todos lados, llorando como si lo estuvieran matando. Y los médicos me decían: su hijo tiene una bacteria, y si esa bacteria se aloja sobre algún órgano, lo comen en menos de una hora y su hijo muere. Recuerdo salir de aquella sala, estaba Oscar, Tina, y salir al hall y levantar mis ojos al cielo y llorar con desesperación, pidiéndole a Dios por la vida de mi hijo. Recuerdo llorar por la traición de alguien a quien amaba entrañablemente y despreció el amor que le había dado. Me recuerdo llorando por haber negado mi fe con un acto de pecado, un momento de enojo, de ira, un momento de estallido emocional. En un instante dañó mi testimonio y mi fe ante otras personas. Me recuerdo llorando en tantos sucesos dolorosos y traumáticos de mi vida. Es que las lágrimas, querido varón, querida mujer de Dios, son como esa válvula de escape del alma, que hacen que liberes tus tensiones y tus emociones, porque de lo contrario explotarías como una olla a presión. Llorar es bueno, llorar es normal y está bien hacerlo, pero si hay algo que está mal y no podemos permitirlo que nos suceda, uno de esos es quedarnos a vivir en el llanto y en el dolor. Por la mañana, por la noche viene el llanto, dice la Biblia, y por la mañana viene la alegría. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de gemir, hay tiempo de clamar, hay tiempo de rasgarse las vestiduras, hay tiempo de suplicar, hay tiempo de levantar ruego y clamor al cielo. Pero una vez que lo hagas, debes levantarte. No puedes quedarte a vivir en el llanto, no puedes quedarte a vivir en el dolor, no puedes vivir con conmiseración. La vida no se detiene, debes detenerte ante el dolor y decir: no voy a vivir preso el resto de mi vida de las lágrimas. El dolor llega. No es opcional. ¿Quién no ha llorado ante la muerte de un ser querido? ¿Quién no ha llorado ante la pérdida de un hijo, de un padre, de una madre? Yo me creía tan fuerte que pensé que nunca iba a llorar por la muerte
de mi padre. Mi padre era de estos hombres que buscaban el sustento, pero se olvidaba de que tenía 4 hijos en su casa. No recuerdo haber compartido experiencias con él de ningún tipo, muy pocas. Y cuando tenía yo 12, 13 años se fue de casa y se olvidó que tenía hijos. Nunca más fue proveedor. Tuvimos como familia que lucharla. Mi mamá salía a trabajar todo el día, limpiando casas. A los 13 años comencé a trabajar en la fábrica de prepisas, como peón de albañil, para traer la comida para mi casa. Dejé mis estudios, hice el primer año de secundario para adultos, lo había pasado normalmente muy bien. Con 13 años estudiaba en el secundario de adultos porque trabajaba, pero ya no me alcanzaba ni siquiera para comprar las hojas para el colegio, porque la plata que traía era para pagar la comida. Y mi corazón había crecido con ese desprecio. Y me acuerdo que cuando el pastor Ángel hablaba, en su momento tenía gran amor por su mamá y su papá, y no había mensaje que no lo mencionara. Y en un momento, con una envidia santa, llegué a envidiarlo y decir: ojalá yo hubiera tenido esa clase de padre, como para poder amarlo como él lo ama. Y un día le dije: Ángel, siento que el día que mi papá muera no voy a llorar. No siento nada por él. Sin embargo, cuando él enfermó gravemente con cáncer y a punto de morir, comenzamos como hermanos a tratar de buscar una salida. Su enfermedad se fue agravando al punto tal de que un día venía manejando por la avenida Echeverría y me llamó uno de mis hermanos para avisarme que papá acababa de morir. Recuerdo en ese momento que tuve que estacionar el vehículo al costado de la calle y con mis manos en el volante comencé a llorar amargamente. ¿Quién no ha llorado por la muerte de un ser querido? ¿Quién no ha llorado por la muerte de su padre? ¿Quién no ha llorado por la muerte de un hijo? ¿Quién no ha llorado por la muerte de su esposo o de su esposa? Claro que está bien llorar. Es sano hacerlo. Pero lo que sí está mal es que el llanto se transforme en un estilo de vida. Que la amargura se apodere de nuestros corazones. Que sea una raíz de amargura en tu alma. Debes soltar ese dolor. Debes dejarlo ir. No permitas que te arruine la vida. Lo segundo que está mal ante el dolor. Lo primero es quedarte a vivir en él. Y lo segundo es echarle la culpa a otros por lo que te está tocando vivir. Lo primero que hacemos generalmente ante el dolor es buscar responsables. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién fue el culpable de mi desgracia? Para derivar todo mi dolor y mi frustración contra él, creyendo que el odio y el resentimiento podrían sanar nuestros corazones. ¡Mal! Todo lo contrario. Me he emocionado y me he sorprendido de ver como padres que sus hijos fueron víctimas de un conductor ebrio, hablando ante las cámaras, han dicho: yo lo perdono por lo que ha hecho. Yo lo perdono por lo que ha hecho contra mi vida y contra la vida de mi hijo. Me he emocionado hasta las lágrimas porque esas personas han comprendido que echarle la culpa de tu fracaso a alguien no podrá sanar tu corazón del dolor tan grande que hay en él. No sirve de nada en la crisis buscar responsables. Lo único que sirve es buscar soluciones. Mientras que los hombres hablaban de matarlo a David porque lo hacían responsable de su dolor y su fracaso,
David decidió hacer algo mucho más sanador y mucho más sabio. Y fue orar a Dios, clamar al Señor, para que el Señor le diera dirección. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: para nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, lo que está diciendo la palabra es, en vez de acumular odio, en vez de acumular rencor, en vez de acumular amargura, en vez de acumular tristeza, dedicar ese tiempo a orar, a clamar y a buscar dirección del Señor para tu vida. No malgastes tu tiempo y tu vida. No malgastes tu energía en cosas que no van a producir buenos resultados. Ese tiempo que normalmente inviertes en buscar responsables, debes invertirlo en buscar dirección de Dios y luego reaccionar en dirección a lo que Él te pide. David inmediatamente trazó un plan y dijo: los voy a perseguir, voy a recuperar todo lo que me fue quitado. Pero debía corroborar si ese plan era el adecuado. Y oró a Dios para que le confirmara si era su voluntad que Él hiciera tal cosa. Muchas veces, ante la crisis, reaccionamos y luego oramos. Y lo que hacemos es sumarle a la crisis otro fracaso y otro dolor. David tomó en cuenta la opinión de Dios. Aunque parecía lógico que tenía que perseguir a ese ejército, aunque parecía lógico que tenía que luchar por lo que le habían robado, él ora a Dios y le pregunta: ¿debo hacerlo, Señor? Inmediatamente Dios le respondió y le dijo: David, debes perseguirlo, porque no solo que los alcanzarás, sino que recuperarás todo lo que te fue quitado. No es llorando, no es lamentándonos o echándole la culpa a tus padres, hermanos, jefes, esposo, esposa, que vas a poder resolver las cosas. Las cosas se resuelven encarándolas con la dirección del Señor. David lloró amargamente mientras que su hijo estaba muriendo. Y cuando murió el hijo, nadie se atrevía a decirle a David que su hijo había muerto. Estaba así tirado en su desesperación, rogando al padre, tirado en el piso con cilicio, con una ropa tan dura y áspera como la arpillera, arrojándose cenizas y tierra sobre él sin bañarse durante semanas en su desesperación. Y de repente, en su llanto agobiante, en su tristeza y en su amargura, comenzó a percibir en su instinto humano que algo había pasado. Había un movimiento en el palacio. Algo estaba sucediendo. Entonces llamó a sus criados, llamó a los oficiales y les dijo: ¿qué es lo que ha sucedido con mi hijo? Y allí, con mucha carga y con mucho temor, le dijeron: tu hijo acaba de morir. Para sorpresa de ellos, David se levanta del piso, se sacude sus ropas y con sus lágrimas corriendo todavía se dirige a su casa. Se baña y se quita la mugre de semanas de ruego y de clamor. Se perfuma y se va a la casa del Padre y comienza a alabar y adorar el nombre del Señor. Los hombres que estaban atónitos
situación, le habla a David, le dice: pero David, ¿qué es esto? Es una locura. Mientras que tu hijo estaba muriendo, estaba con vida, estaba desesperado en el dolor, en el llanto, tirado en el piso. Pero ahora que te decimos que tu hijo ha muerto, te levantas y sigues adelante con tu vida. Y David le dice algo que es tremendamente revelador. Él le dice: ¿qué puedo hacer yo para que él venga a mí? Yo voy a ir a él. Ya no puedo hacer nada para cambiar esta triste y dolorosa realidad. Debo levantarme y superarla. No puedo detenerme. Tengo que seguir adelante con mi vida. Tengo que asumirlo. Ese hijo que ha muerto no podrá volver a mí. Ese esposo, esa esposa que ha muerto no podrá volver a mí. Debo seguir adelante. No puedo detenerme. Es mi deber continuar. Y se llegó a su mujer. Y su mujer volvió a quedar embarazada. Y le dio un nuevo hijo. Y ese hijo fue ni más ni menos que Salomón, quien ocuparía su lugar en el trono. Jesús lloró ante el dolor de la muerte de su amigo Lázaro. Pero luego de llorar por la muerte y por el pecado y por los resultados que él mismo había producido en la humanidad, caminó hasta el Gólgota, muriendo en la cruz por nuestros pecados para que podamos ser salvos. Pedro lloró amargamente por haber negado a Jesús. Y Jesús, como no descarta a nadie, sino que a todo que peca lo restaura y le da una nueva oportunidad, comenzó a buscarlo. Y estaba Pedro, ya había renunciado a su llamado, había renunciado a su apostolado y estaba pescando en la empresa de su padre, pensando que Dios lo había desechado. Y de repente Jesús se le aparece en el bote. Y él pensaba que Dios se le presentaba para castigarlo. Y se tira al agua y comienza a nadar a la orilla. Y cuando llega a la orilla está Jesús allí con el fuego prendido, esperándolo pacientemente. Lo esperaba no para castigarlo, para destronarlo, para herirlo, para avergonzarlo. Lo esperaba para restaurarlo. Y le dijo: Pedro, ¿me amas? Deja de llorar, deja de lamentarte, deja de golpearte a ti mismo y apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? ¿Está en crisis tu matrimonio? ¿Sufriste un engaño? ¿Tu hijo cayó en la droga? ¿En tu trabajo están haciendo reducción de personal? ¿Las cuentas son impagables? Tu deuda es en dólares y el dólar está aumentando cada día más. Ora al Señor. Porque esa crisis no llega a tu vida para destruirte, sino para promoverte, para darte una nueva oportunidad. Dios te va a dar victoria sobre toda crisis, sobre toda dificultad, y se va a glorificar en tu vida. Luego del llanto de Jesús por su amigo Lázaro, vino la salvación para toda la humanidad. Luego del llanto de Pedro, llegó una unción tan grande sobre él, dice la Biblia, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y así se cumplió lo que Jesús había prometido: cosas mayores a las que yo he hecho, ustedes harán. Luego del llanto por la muerte del hijo de David, llegó Salomón. Luego del llanto de los hombres de David por la pérdida, llegó el tiempo de recuperar todo lo que habían perdido.
Y no solo eso, sino que tomaron todo el botín que los amalecitas les habían quitado a otros pueblos, a otras naciones también. Los que hoy están celebrando tu fracaso, los que hoy están celebrando tu derrota, pronto verán quién es tu Dios. Dice que estos hombres estaban haciendo fiestas, mientras que David y sus hombres los observaban y esperaban el tiempo, la oportunidad de invadir el campamento y recuperar todo lo que les habían robado. Mientras que ellos estaban celebrando su victoria, mientras que otros estaban celebrando el dolor de ellos y el fracaso, mientras que las mujeres y niños del pueblo de Judá lloraban con amargura porque los habían secuestrado, estos hombres sin piedad celebraban. Así es como es el diablo. Mientras que tú lloras con amargura, él está saltando de felicidad y dicha, diciendo: más bien llore toda su vida, que se quede atado al fracaso, que se quede atado al dolor, que no se atreva a levantarse, que jamás sueñe con una nueva oportunidad para su vida. ¿Está tu matrimonio en crisis? ¿Está tu economía en un tiempo difícil? ¿Tu trabajo, tu salud? Hoy es tiempo de orar, es tiempo de recibir dirección de Dios y luego marchar para recuperar todo lo perdido, tomado de la mano del Señor. Hoy debes declarar: Dios me ha dado mi casa, Dios me ha dado mi familia, Dios me ha dado este trabajo. Y vos, amalecita, vos, diablo, no me vas a robar lo que Dios me dio. Amén. Dice la palabra que de 600 soldados que tenía David, solo 400 cruzaron el río, porque el resto no daban más. Estaban cabalgando por más de 6 días, sin fuerzas físicas ni anímicas. Esos 400 hombres que cruzaron el río, escuche bien, de 600, 200 se quedan, 400 cruzan el río y siguen cabalgando un día más. 7 días de andar en caballo, 7 días de andar en camello, caminar por el desierto, 7 días sin descanso, de sol a sol. Dormían solo unas horas durante la noche y cada mañana se levantaban para perseguir y recuperar lo que les había sido quitado. Y de repente llegan al campamento los amalecitas, y son miles los amalecitas. Y se da una lucha, una batalla que dura 1 día y medio. Pelear por lo que te pertenece no es fácil, no es sencillo. El diablo no va a querer soltar lo que te pertenece. No es tan fácil hacerlo. Es solo para valientes, es solo para hombres y mujeres de Dios que le creen al Señor. Pero dice la palabra que no solo, escúcheme bien, estos 400 hombres cansados, abrumados, luego de caminar 7 días y pelear 1 día y medio, no solo que vencieron a los amalecitas, sino que 400 amalecitas jóvenes en sus camellos salieron corriendo y huyendo por sus vidas, porque estos viejos cansados de la mano de Dios los iban a matar a ellos también. Alabado sea el Señor. Nunca te metas con una mujer, con un viejo o simplemente un hombre al que Dios respalda. Porque te puedes llevar una gran sorpresa. Puedes tener muchas fuerzas
Incluso puedes tener muchos recursos económicos y de poder. Pero si te metes con Él, te metes con Dios y te va a ir mal. Vas a salir perdiendo. Nunca te opongas ni te metas en el plan de Dios. Fue tan grande la victoria como la pesca milagrosa. Tuvieron que compartir el botín con las demás aldeas. Las enumeraría, pero son más de 10. Volvieron con tanta bendición, volvieron con tanto poder de Dios, con tanta gracia de Dios sobre su vida, que ahora no solo tenían para sí mismos y para recuperar todo lo que habían perdido, sino que fueron a las demás aldeas y fueron dándoles bendiciones a cada una de ellas. Cuando llegan los 400 hombres, algunos malvados y perversos, dice la Biblia, comenzaron a ponerle la cabeza así a David, a llenarle la cabeza y a decirle: devolverle solamente a sus mujeres y sus hijos, no le des ni un peso, porque estos vagos, estos cobardes se quedaron a la orilla del río y no vinieron con nosotros a conquistar lo que nos pertenecía, así que no les des ni un centavo. Y David lo mira a esos hombres que antes, escuche bien, hablaban de matarlo por no haber dejado hombres en el campamento cuando fueron a buscar el sustento para sus casas. Los mira y le dice: ustedes me están cargando, ustedes se están burlando de mí. Hace poco me querían matar por no haber dejado hombres en el campamento para ir a perseguir lo que nos pertenece, a buscar la comida y sustento para nuestros hogares. Y ahora que venimos con la bendición y estos hombres se han quedado porque no tenían fuerzas, ustedes dicen no les den nada a ellos. ¿Quién va a querer quedarse en el campamento cuidando a la familia? De ahora más, si solamente los que salen a buscar la provisión son los que pueden recibir su parte. E instaló una ley en el pueblo diciendo que no solo de ahora en más todos los que iban al frente recibirían su bendición, sino que todos los que se quedaban cuidando y orando también recibirían su bendición. Así es como sucede en la iglesia. Hay pastores, evangelistas, misioneros que salen al campo, que salen al mundo a conquistar las almas, las vidas, para traerlas al Señor. Pero hay intercesores, hay hombres de oración, mujeres de oración que se quedan en la casa de Dios orando. Ahora el botín de la conquista, ¿para quién es? ¿Solo para el evangelista que está predicando en el altar? ¿O para todos los que están también intercediendo y clamando debajo del mismo, pidiendo al Señor por salvación de esas almas? Te toque lo que te toque en la obra del Señor, debes hacerlo con excelencia, con dedicación y pasión como para Dios. Porque pronto llegará la recompensa para su iglesia, para su pueblo, y tú serás parte de esa gran conquista que dará gloria y honra al Señor. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero animarte, y con esto termino, en el nombre de Jesús, a que dejes de llorar. Que dejes de llorar sobre la leche derramada. Que dejes de vivir atado a dolor, a depresión, a angustia. Que ores al Señor, porque hoy Dios te va a dar una estrategia. Y una vez que lo hagas, renovará tus fuerzas para que te levantes de acuerdo a la estrategia que te ha dado para luchar y pelear en dirección a lo que Dios te ha dicho. Quiero asegurarte algo: los que hoy se ríen de ver tu desgracia pronto van a quedar con la boca abierta al ver el tremendo milagro que Dios va a hacer en tu vida. Tan solo debes creer, tan solo debes caminar por fe. Porque si lo haces, verás la gloria de Dios sobre tu vida.
Cierra tus ojos para meditar sobre esta palabra. Es que, pastor, estoy triste. Usted no sabe lo que me ha sucedido. El diablo ha enfermado a mi familia, ha destruido mi hogar. Me echaron del trabajo, pastor. Me ha reducido el sueldo. Ya no sé cómo pagar las cuentas, pastor. Ya no sé qué hacer. Ya no sé para dónde ir. Está bien llorar un tiempo, y no hay hombre que no lo haya hecho alguna vez. No hay hombre que no haya clamado al cielo y llorado hasta que no tenía más lágrimas, para que no, ya sus ojos estaban secos de tanto llanto y tanta tristeza. Tal vez el llanto es por la desgracia, por la muerte de un ser querido, por la pérdida del empleo, por la crisis en tu matrimonio, por tus hijos en rebeldía que se han alejado de Dios, que han caído en las drogas. ¿Pensaste tal vez echarle la culpa al padre, a la madre, a la sociedad, al mundo, al gobierno? Enojarte como si eso solucionara tu problema. Pensar en apedrear al culpable de tu desgracia. Pero eso no va a solucionar absolutamente nada. Eso no va a resolver tu crisis. Eso no va a resolver tu problema. Es orando a Dios y buscando dirección. El Espíritu Santo te revelará cuál es el plan de Dios, hacia dónde debes dirigirte, qué decisión debes tomar. Y una vez que lo hagas, debes levantarte en tu cansancio y en tu dolor y decir: no me voy a rendir hasta no haber recuperado todo lo que el diablo me robó. Es probable que cuando te confrontes con tu enemigo lo encuentres celebrando y haciendo fiesta de tu desgracia. Es que existen esas personas influenciadas por Satanás que celebran tu derrota, que mirarán de lejos tu dolor. Cuando llegues y los encuentres haciendo fiesta, recuerda que la fiesta de ellos está por terminarse, porque pronto se acerca tu victoria. Pronto serás tú el que celebre, y será Dios el que estará contigo en tu festejo. Y pronto podrás dar noticias, venir con el botín de guerra y decir: no solo Dios me ha dado lo que había perdido, sino que me ha dado 100 veces más conforme a su poder y gloria. Hoy quiero animarte en el nombre de Jesús a que te levantes a pelear por lo que te pertenece, por lo que el diablo te ha quitado, a que no te resignes y declares en el nombre de Jesús: esta casa que tengo yo, el diablo no me la dio Dios, y el diablo no me la va a robar. Este trabajo